Omar Al-Kaddour. Él es licenciado en Relaciones Internacionales e hijo de padres sirios, madre cristiana católica y padre musulmán sunita. En el año 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto lo nombró transitoriamente como director de Libertad y Diversidad Religiosa. Pero hoy queremos dialogar con Omar por el trabajo que lleva adelante en Respeto Religioso, una red de instituciones y ciudadanos comprometidos a defender la religión católica ante los agravios que sufre constantemente. Por eso le damos la bienvenida a Omar en Yo Quiero Verte. Buenas tardes, ¿cómo estás, Omar? Cristian te saluda. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Espero que estén bien. Bueno, por ahí recién hacíamos una breve presentación de lo que es tu personalidad y tu tarea, pero contanos vos, ¿dentro de qué ámbitos se circunscribe el campo de trabajo que lleva adelante Respeto Religioso, Omar? Sí, mirá, Respeto Religioso podríamos definirla como un espacio, vamos a llamarlo de participación ciudadana o de diplomacia ciudadana, ¿no? Por lo menos así me gusta catalogarlo a mí. Básicamente es una construcción que hicimos con personas con las que compartimos una mirada del mundo y de la vida y puntualmente de cómo se está tratando la cuestión religiosa, ¿no? El respeto a las instituciones religiosas en nuestro país y puntualmente lo que es la Iglesia Católica, ¿no? El descuido que hay por principalmente lo que es los templos y las cuestiones que hacen a la liturgia o a lo sagrado de nuestra fe. Entonces ese fue el motivo por el que nos reunimos, ¿no? Un grupo de personas que nos conocíamos y teníamos este interés, ¿no? Para procurar y velar por el respeto a la religión católica, ¿no? Y el sentimiento religioso que tenemos sus fieles acá en Argentina, ¿no? Promoviendo de alguna manera la defensa en casos de agravios, ¿no? Ese es un poco el espíritu con el que nos reunimos en Respeto Religioso, ¿no? Por eso digo, es una red tanto de instituciones como de ciudadanos, comprometidos con una causa que es la de que no nos agravien más, o sea, que de ahora en adelante, o desde que nos hemos nucleado en este espacio, que no sea gratis el agravio a la religión católica, especialmente o con especial interés en situaciones de profanación de lo sacro, ¿sí? Claro. Cuando se llega a un límite que es el agravio y la profanación de lo que para nosotros es sagrado, vamos a recurrir hasta las últimas consecuencias a la justicia, como lo hemos hecho, ¿no? Bien. Como lo estamos haciendo, como desde que nos nucleamos y nos presentamos en sociedad a principios de este año, porque vemos que esto cada vez se incrementa más y más, ¿no? Estas situaciones de agravio y de profanación a lo sacro, ¿no? Sí, Omar, antes de meternos en los casos concretos que vamos a tratar, veía que un informe elaborado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada dice que 1 de cada 3 países sufre ataques a la libertad religiosa y el cristianismo es la religión más perseguida. ¿Qué respaldo jurídico tiene la libertad religiosa y qué pasa o qué debería pasar cuando no es respetada? Mirá, Cristian, este país se fundó sobre uno de los pilares sobre los que se fundó la Argentina, es precisamente el respeto a la libertad religiosa, a la libertad de culto. Los padres fundadores de la nación argentina lo establecieron claramente en la misma Constitución de la nación, ¿no? Si vos te pones a analizar, hay varios artículos de la Constitución religiosa, de la Constitución nacional, donde se preserva y se cuida el valor del cuidado a lo religioso, ¿no? A la diversidad y a la libertad religiosa. Esto es porque la Argentina como país era una novedad y necesitamos incorporar en la cabeza, como decía, de los padres fundadores, necesitamos incorporar inmigración. Y esa incorporación de inmigración traía sus creencias, sus convicciones religiosas, sus tradiciones religiosas. Entonces, por eso digo, y lo más importante en esta historia es que los que principalmente defendían la libertad religiosa eran todos consagrados
frailes o sacerdotes religiosos que aportaron a la construcción nacional. Cuando hablo de padres fundadores, pienso en muchos religiosos que participaron de ese congreso para establecer los cimientos de nuestra nación, ¿no? Entonces, yo digo, es un valor muy caro, muy alto, la libertad religiosa, ¿sí?, para nuestra nación. A mí una vez, hace poco tiempo atrás, tuve la oportunidad de viajar a Tucumán y justo había sucedido un hecho de tiempos del aborto, allá por el 2018, la discusión del aborto, había sucedido un agravio muy grande a la figura de la Virgen, ¿no? Uh-huh. Y una periodista me preguntaba precisamente cómo se lesiona el valor de la libertad religiosa. Y yo le decía, la libertad religiosa es un valor muy alto para que un grupo de personas con patologías psicológicas, de características influenciadas, vamos a llamarlos, por visiones ideológicas, lo alteren en un tiempo de la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, lo que sí no podemos permitir, y ahí es donde se van a afectar esos pilares de nuestra historia, nuestros valores fundamentales como nación, es cuando esos hechos sean impunes, ¿sí? Si hay impunidad frente a esos hechos, se va a lesionar la libertad religiosa. Si no hay impunidad frente a esos hechos, si son de alguna manera denunciados y los que los practican son citados a la justicia, tienen que pasar el procedimiento de ir a declarar, de ir y estar en carácter de imputado, condenado por agraviar y demás, ahí es cuando vamos a decir, verdaderamente se siguen cumpliendo los valores fundamentales consagrados en leyes, y cuando eso no pase es porque verdaderamente se llegó a lesionar los valores fundamentales de nuestra patria. No sé si se entiende el concepto que estamos diciendo, ¿no? Sí. El concepto que estoy aportando. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Omar. Mariela te saluda. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien. Te escuchaba hablar y realmente uno veía, ¿no?, en estas manifestaciones que se hacían a favor del aborto, no defender su idea, sino atacar, ¿no?, a un credo religioso, más allá de cuál sea la religión que se esté atacando. Era una especie, no bajo el lema de con la libertad hago lo que quiero con mi cuerpo, puedo atacar al resto, ¿no? Eso era muy duro de verse y prácticamente se naturalizó en muchos años, porque en este tipo de manifestaciones había ataques a iglesias donde se hacían los diferentes congresos de autoconvocadas, en diferentes manifestaciones frente al Congreso. Nos hemos cansado de ver este tipo de actos y justamente no había como una acción. Dentro del grupo de ustedes es un grupo laico que está tomando la iniciativa de hacer algo, porque hoy vemos también incluso que desde el credo judío a veces se manifiestan en figuras públicas y tienen que hacer como tienen que ir y manifestarse, ¿no? De un arrepentimiento de lo que dijeron. Y dentro de lo católico es como que pasa, ¿no? Pasa. Entonces, es como una mirada que tenemos que ser conscientes y accionar de alguna manera. Coincido, ¿De qué manera? Coincido, me voy a remitir algo, sí, en esto que vos decís, algo que es parte de nuestra fe, ¿no? Sí. La virtud cardinal o el valor más importante de nuestra fe, la fe católica, me refiero a la fe cristiana, ¿no? Sí. Es el amor. Exacto. ¿Sí? No es la justicia, es el amor. O sea, la justicia está bajo el paraguas del amor, o sea, superada por la virtud del amor. Y el mandato bíblico, en cierta medida, es siempre poner la otra mejilla, ¿no? Porque esto es evangélico. Jesús nos llamó a este mensaje, con este mensaje, ¿no? Cuando te agravian, poné tu otra mejilla.
y es así, y así lo vivimos, ¿sí? Así lo vivimos. Pero en lo que es la vida en sociedad, tenemos un corpus legal que frente a situaciones donde se agravia los valores religiosos de una sociedad, de personas, de un grupo de personas, estamos llamados a actuar, ¿sí? Durante mucho tiempo hemos de alguna manera tolerado, uso la palabra tolerado para diferenciarlo de la palabra convivencia, ¿no? Que es otra discusión. Tolerado porque es un país mayoritariamente cristiano-católico, y con esto digo cristiano ni hablar, y católico también, ¿no? Es en nuestra historia como país, somos un país cristiano-católico, ¿no? Mayoritariamente. Entonces, frente a esto yo digo, astutos como lobos, en ese sentido, y así es como tenemos que actuar, así es como tenemos que actuar. Llegó un momento donde la caridad cristiana no fue bien entendida por estos grupos que nos agravian permanentemente. Entonces, digo, la del silencio, rezar por las personas que nos agravian, y demás. Llegó un momento de hacerlo como comunidad cristiana, como comunidad católica, de defender nuestros, como decía antes, ¿no? Nuestros templos, nuestra Eucaristía, nuestros elementos de liturgia. Tenemos que hacerlo como laicos, ¿no? Como laicos que queremos defender a nuestra fe. No sé si respondo a tu consulta. Sí. Omar, en línea con esto que te preguntaba Mariel, que vos nos contabas, pensaba que hoy en día se habla de derechos humanos en muchas de sus formas, derechos de los animales, pero pareciera que la libertad religiosa es un derecho que pasa más bien desapercibido. Justamente hablábamos de los agravios a instituciones religiosas. Pensaba hace poco, una vez más la Catedral Metropolitana de Buenos Aires sufrió una nueva ola de agravios de parte de manifestantes. También me enteré ahora que hubo una denuncia a la parroquia Santa Julia, por ahí es una cuestión más micro si se quiere, pero también para destacar, una denuncia a la parroquia de Santa Julia por ruidos molestos. Esos ruidos molestos eran nada más y nada menos que las campanas propias de la iglesia. Y por eso me preguntaba, ahí veo tantas manifestaciones en contra de la iglesia y me preguntaba, ¿por qué crees que la sociedad suele canalizar sus enojos y otros sentimientos a través de la profanación de objetos religiosos, de lugares sagrados, especialmente aquellos que son propiedad de la Iglesia Católica? Vamos a un mundo claramente digamos, donde se combate a los que tenemos un sentido de trascendencia. Vamos a la propuesta de los que rigen o de algún modo detentan el poder político, económico, cultural, los centros de poder más importantes, promueven el individualismo, el hombre sin sentido de trascendencia, sin sentido de vida, ¿sí? Sin sentido de vida, y realmente nada, es el hombre que sufre, ¿no? Porque en definitiva el vacío existencial es cada vez más marcado, ¿no? Es un hombre que está sufriendo las peores, un tiempo de mucha oscuridad respecto de la humanidad, ¿no? Creo yo, donde todo ese individualismo y ese vacío de Dios nos ha llevado a una situación en la que, bueno, se llega a este extremo de donde una minoría que detenta el poder quiere transformar la conciencia y el sentir religioso de una mayoría que hasta ahora nos hemos mantenido en silencio, viviendo nuestra fe y no llegando a una situación de confrontación, porque nuestra fe no lo exige, no nos lleva a esos extremos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera lo que venimos a proponer es terminar con esa imposición, porque cada vez es más marcada. Yo celebro parte de lo que está ocurriendo en este devenir histórico, tiene que ver con que se han caído los velos. No sé si ustedes lo pueden percibir, pero al nivel que se han transparentado los discursos, que antes estaban muy ocultos, que antes
uno no los percibía con tanta naturalidad o con tanta franqueza en la sociedad, hoy ya es totalmente abierto, ¿sí? Entonces, el llamado nuestro es reaccionemos, ¿no? Reaccionemos porque somos una mayoría. En la Argentina todavía el 65% se declara cristiano católico y más de un 80% se considera religioso en la sociedad argentina, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde van a ir, no? ¿Hasta dónde van a ir? También responde algo muy importante, Cristian, que es, cuando decía estos grandes centros de poder, ¿no? Una agenda global, ¿sí? Hoy impera una agenda global, totalmente ajena a la realidad de nosotros los argentinos. O sea, las cuestiones, si queremos vamos a hablar de derechos humanos, ¿no? Sí. Ningún país en el mundo ha resuelto, como lo ha resuelto en Argentina a lo largo de su historia, la incorporación de la mujer por ejemplo, en la esfera pública, ¿no? Argentina siempre estuvo incorporada la mujer en lo que es cargos públicos. De hecho, hemos tenido presidentas de la nación, hemos sido el primer país con voto femenino, ¿sí? Hemos sido pioneros y siempre ha tenido mucha participación. En materia de derechos humanos, Argentina, pero nadie es la campeona en materia de derechos humanos. O sea, ¿quién me va a decir los derechos humanos en Argentina? Nuremberg juzgó a 600 altos mandos nazis y nada más en la Argentina se juzgaron 3.000. Hemos sido los países que más cuidaron de esa temática, de esa situación, y que nadie nos puede dar cátedra en materia de derechos humanos. En materia de cambio climático, Argentina representa el 0,8%, o sea, incide en el cambio climático un país como la Argentina, el 0,8% a nivel mundial. ¿Quién nos viene a dar cátedra? ¿Estados Unidos? ¿China? ¿Quién? ¿Europa? Que han quemado todos sus bosques. Entonces, no me corran más con una agenda global. Tenemos que tener una agenda argentina que hable de la producción, del trabajo, de la pobreza y las cosas que verdaderamente nos preocupan a los argentinos, porque no nos permiten desarrollarnos como nación, como país, no permiten que nuestra sociedad pueda realizar y vivir plenamente las realidades temporales o las realidades materiales y las realidades espirituales. Creo que ese es el desafío también que trasunta nuestro trabajo, ¿no? Omar, una última pregunta para ir cerrando la entrevista y también el programa. Pensaba, más que nada, pedirte para modo de reflexión personal, si se quiere. Veía que uno de los personajes más emblemáticos, al menos de mi opinión, es en el Nuevo Testamento, por lo menos, de las Sagradas Escrituras, estamos hablando cristianas, es el de Pablo de Tarso, un hombre que en el siglo I perseguía a los cristianos, hasta que en un momento tuvo una revelación, abrazó la fe y comenzó a vivir una vida distinta. Llevándolo al siglo XXI, en lo concreto, Omar, ¿crees que es posible que aquellas personas que atentan contra la fe y contra los creyentes incluso, se conviertan y pasen a ser uno de ellos? Mirá, es una misión, ¿no? Es una misión que tenemos como cristianos, la de llevar el Evangelio, ¿no? El mismo Pablo, el testimonio más fuerte, uno de los testimonios más fuertes en lo que era la misión, llevarle a Cristo a los gentiles, ¿no? Esa discusión que tenía con Pedro de si la fe cristiana, si la fe en Cristo había que llevársela al pueblo de Israel o a los gentiles. Bueno, lo vemos 2000 y pico de años después, lo tenemos a la vista, ¿no? Y siempre hay que invocar a este gran santo que tenemos, San Pablo, ¿no? Yo creo que es el gran desafío. Vos fijate que Pablo siempre, incluso en los momentos más graves de la historia
historia del cristianismo, donde en Roma se perseguía, se mataban, se quemaban vivos a los cristianos o se los arrojaba a los foros para que sean depredados por gladiadores o por animales. Ahí en la sangre derramada de nuestros primeros cristianos es donde cada vez crecía más y se expandía nuestra fe, ¿no? Chesterton dice, va a llegar un momento en el que vamos a tener que sacar la espada para demostrar que el pasto es verde, ¿no? Que el pasto es verde. Yo creo que el mandato y el ejemplo que tenemos como cristianos de ir y llevar nuestra fe lo tenemos, es el evangelio, tenemos que misionar. Después los resultados son de Dios, ¿no? Siempre decimos esto con nuestros amigos, con los que hablamos y demás. Los resultados son de Dios y realmente los que tenemos fe nos entregamos a esa misión y esperamos después el devenir de la historia donde el buen Dios y su Espíritu Santo actúan, ¿no? Ahí es donde digo, mi misión es trabajar, mi misión es hacer lo de Pablo y llevar el Evangelio. Después, el terreno en el que cae nuestro Evangelio, nuestro mensaje, bueno, tiene que ver con lo que es la voluntad de Dios, ¿no? No sé si queda clara un poco clarísimo. Mi postura frente a tu consulta, Cristian. Quedó claro esta tarea misionera que tienen para adelante y bueno, justamente te despedimos y te agradecemos por este contacto con Yo Quiero Verte y por contarnos lo que hacen en el respeto religioso. Bueno, hay algo que es importante y déjame transmitir esto. Nos están empezando a acompañar a partir de nuestro incipiente trabajo, poco tiempo atrás, empiezan a animarse a otras instituciones que incluso tienen mucha más historia o trayectoria que nosotros, a acompañarnos en nuestros mensajes y en nuestras denuncias, ¿sí? En el actuar o propositivo y en nuestro actuar post agravio, ¿no? Entonces, esto también quiero aprovechar este final para convocarlos a que nos animemos, ¿no? Como cristianos, a empezar a transmitir nuestro mensaje, que es un mensaje de en serio, de amor y de paz, pero también es un mensaje de respeto, donde la justicia es parte de ello, es un valor cristiano, ¿no? Ser justos. Entonces, a defender nuestra fe,